Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo, estoy como siempre en compañía de Ángel Delgado en este programa que es una producción de la Coordinadora Republicana y de la abeja.p. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luciano. Muy buenas tardes, amigos. Aquí para analizar, pues, la coyuntura ocurrida en las últimas horas. Y la verdad es que, en términos generales, las líneas maestras adoptadas la semana pasada a partir de la denuncia constitucional hecha por la fiscal de la Nación contra Pedro Castillo y dos exministros es el tema que de alguna manera gravita y ocupa casi toda la escena pública, todas las noticias, y en realidad son variantes de lo mismo, ¿no? Algunas cosas específicas, algunas noticias que salen del propio expediente de una denuncia que, repito, tiene más de 300 páginas. Entonces, allá hay mucho material para para poder convertirlo en información, más allá de su validez jurídica, ¿no? Que, repito, eso tiene que ser analizado. Entonces, lo que yo siento, mi querido Luciano y queridos amigos, es que todo el debate que se viene dando no son más que adornos, son prolegómenos, son debates periféricos a una decisión que tiene que adoptar en los próximos días o semanas la famosa subcomisión de acusaciones constitucionales, parte de la Comisión Permanente del Congreso, que está presidiendo Lady Camones, la cual va a tener que decidir si admite o no, da trámite y considera que es procedente esta denuncia, teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 117 de la Constitución, ¿no? En todo caso, eso va a ser, digamos, el desenlace de todo este debate, pero como eso todavía se va a producir en los próximos días, es muy probable que la prensa y los actores políticos y los comentaristas sigan abundando, dando información, dando explicaciones, pero repito, el tema fundamental es qué cosa va a hacer la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Admite o no admite, declara procedente, declara improcedente a la luz del texto de la Constitución? Y además teniendo en cuenta también los votos que requiere, digamos, el trámite para que la denuncia pueda salir adelante. Aunque hay un asunto previo que quizás valdría la pena conversar. El problema de los niños, como se ha generado una especie de cuestión previa, es si tres miembros de esta subcomisión, que fueron designados por Acción Popular, por la bancada, dentro de las prerrogativas que tiene, sin embargo, son los famosos niños. La idea es, eso se mantiene, no se mantiene, se les pide que se inhiban, hay un mecanismo para sacarlos, se le está pidiendo a Acción Popular que se reúna y defina otros componentes, otros representantes. Ahí hay un debate previo que se va a desarrollar en el Congreso, supongo yo, en los próximos días, y tiene que ver con el tema de los niños, ¿no? Ese es un elemento para tratar de modificar y hacer más favorable el quórum que permita que esta denuncia pueda ser procesada como corresponde. Así es, Ángel. Asistimos a un momento inédito en la política nacional, en la historia política nacional, y se abren diversos debates, ¿no? Tú planteas el tema de los niños, también estamos siendo testigos del inicio de un debate constitucional interesante. Hay versiones de todo tipo respecto a la aplicación del artículo 117, el 114, de tal o cual otro artículo, algunos bastante antojadizos, a mi modo de ver, incluso como un leo en el derecho, cosa que no debería yo meterme a opinar, pero incluso desde un punto de vista del sentido común, escucho algunas interpretaciones bastante extrañas de la Constitución, ya que solamente con entender el manejo del lenguaje y el significado de las palabras uno se da cuenta de que se está hablando, pero veo algunas interpretaciones bastante extrañas. Y aparte de eso, el tema de cuál va a ser el camino, ¿no? Si la inhabilitación, la suspensión, por otro lado, también es evidente que ya toda la acumulación de evidencias y de situaciones en las que está involucrado Pedro Castillo hacen muy contundente una posibilidad de una vacancia. Sin embargo, ahí también hay ciertas situaciones complicadas por justamente
por este tema de que hay un sector del Parlamento que estaría comprometido con Castillo, ¿no? Pero también acá hemos recordado cómo en el caso, por ejemplo, de Vizcarra, fue evolucionando ese Congreso, ¿no? Que al principio se pensaba que era incondicional con él, pero llegó un momento en que la contundencia y la fuerza de las evidencias hizo que muchos dijeran, bueno, tampoco voy a quemar mi carrera política ni mi nombre por defender algo que es indefendible. Y llegamos a un punto en que hubo 105 votos para la vacancia de Vizcarra. Y también es cierto, y lo hemos dicho acá en algún momento, que lo de Vizcarra ya parece un juego de niños comparado con todo lo que se está poniendo en evidencia con relación al entorno de Castillo y a sus negocios y a los acuerdos y posibles delitos que se están poniendo, repito, en evidencia en esta acusación y en lo que la misma prensa ha venido destapando, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el camino que toma el Congreso. Algunos congresistas que han votado en contra están empezando a decir que evalúan la posibilidad de votar por la vacancia. Algunos congresistas, incluso de partidos que no estaban tan definidos, están firmando, según me comentan y trasciende, una moción de vacancia que está empezando a circular. Vamos a ver, Ángel, nos movemos en un terreno todavía incierto, ¿no? Y como tú lo has dicho, esto ocupa todas las especulaciones y ocupa toda la prensa y es la noticia de la semana y seguramente esta semana volverá a ser la noticia hasta que se definan muchas cosas y ojalá que tenga un buen final, ¿no? Porque yo creo que ya va siendo momento que se tomen definiciones de tipo político respecto a este asunto. Sí, sin duda alguna. Mira, habías hecho una alusión a la comparación con el caso de Vizcarra. Es verdad. Sin embargo, hay que decir, en honor a la verdad, que mientras el proceso a Vizcarra ya estaba en la fase de la investigación preparatoria, y ahí no había ningún problema, puesto que estos delitos se habían cometido antes que él fuera presidente de la República, y por lo tanto el Así es. expediente había tratado, había caminado mucho, y las colaboraciones ya estaban certificadas, ya habían sido aceptadas, porque se han dado en el curso de una investigación preparatoria, que es el equivalente a la fase de instrucción que antes había ya en manos del Poder Judicial a nivel de un juez instructor que preparaba el caso para el juzgamiento. Lo que hay que decir, digamos, en honor a la verdad, es que todo lo que se ha mostrado hasta ahora tiene todavía un carácter preliminar, en la medida que no se ha abierto la etapa de la investigación preparatoria propiamente dicha. Pero en fin, lo cual no quiere decir que las imputaciones no sean colosales, no sean inmensas, y si bien es cierto, pudiera haber exageración, también es cierto que quitando el trigo de la paja, ¿correcto? O la paja del trigo, mejor, va a haber algunos elementos sustantivos que son suficientes para mandar a Castillo a prisión. O sea, no necesariamente todo lo que se dice tiene que ser así. Puede haber algunas exageraciones, que yo por eso digo, no necesariamente lo que abunda ayuda, porque lo que abunda y no tiene consistencia puede dar lugar a que se genere una sensación de que es frágil la información. A veces es mejor contraer el blanco, las imputaciones a cosas indubitables. Y digo esto por lo siguiente, porque el hecho que ya, por ejemplo, a nivel de la comunidad jurídica y en el ámbito político, empieza a haber tantas diferencias, y tú hablas de un debate constitucional, pone ya en seria debilidad la posibilidad de que este sea el camino para imputar a Castillo, acusarlo constitucionalmente a través de esta denuncia que se presentó por el debate que existe, ¿no? No entre quienes han dicho de que no es factible que esta denuncia constitucional sea procesada y pueda ser el camino para acusar constitucionalmente a Castillo en la medida que contraviene el artículo 117 de la Constitución. No son personas que están vinculadas a Castillo, ni mucho menos. Hay mucha gente que viene de la academia y revela, pues, en el mejor de los casos, opiniones contrarias. Y además, la propia denuncia fiscal que yo tenía oportunidad de leer tampoco hace un desarrollo y llega a una conclusión, sino da indicios, dice, ustedes, congresistas, tengan en cuenta
esta convención y a ver si se puede, ¿no? Ustedes hagan la interpretación. O sea, la fiscal también se ha cuidado inteligentemente de ella hacer las afirmaciones. Usted lo deja como un asunto al Congreso, ¿te das cuenta? Entonces, para poder vacar a un presidente, para poder enjuiciar a un presidente, para poder destituir un presidente dentro del marco legal, tiene que haber pues un alto grado de consenso, ¿no? Y si en estos temas no lo hay, es importante. Aquí el consenso está dado que el tipo es impresentable, porque si no fuera así, pasaría lo que le ocurrió a Merino. En el caso de Merino, la vacancia fue impecable. Ahí no hubo ningún tipo de duda. Sin embargo, no había el consenso suficiente en la sociedad y por eso, desde la prensa, desde el Estado, se pudo desarrollar toda una maniobra, una campaña perversa para decir que esta gente que había llegado al poder por la vía constitucional ante la vacancia de Vizcarra, que no tenía ningún tipo de atingencia, tanto no tuvo que ya no se pudo retroceder el reloj de la historia. Y, ¿cómo se llama? Vizcarra que quedó bien vacado, ¿te das cuenta? Y más bien lo que hizo el Congreso fue poner a otro congresista, lo nombraron presidente del Congreso, casi por del mismo trámite, con la diferencia en contra de Sagasti, que fue nombrado expresamente, mientras que Merino había sido presidente nombrado creo que a comienzos del año, en el mes de marzo, cuando se inauguró la legislatura, y por lo tanto cuando era todavía impensable la vacancia por incapacidad moral de Vizcarra. Bueno, entonces lo que estoy diciendo aquí es que el hecho que se dé vuelta, se discuta, y vamos a seguir discutiendo probablemente, no son más que bailes alrededor de la mesa, ¿no? Alrededor del fuego, porque el hecho fundamental es qué va a hacer el Congreso, y lo que haga el Congreso va a ser sin duda discutido en uno y en otro sentido. Con lo cual, mi querido Luciano y los amigos que nos escuchan, si una cosa es tan discutida en un sentido A y B, querer llevar adelante esa acción para poder tumbar a Castillo, como yo creo que se lo merece, otra vez digo, no, para mí no está en duda los hechos de fondo, es algo que puede ser bien frágil, puede ser bien endeble, porque este tipo de cosas deberían tener un consenso mayor, y si no lo tienen, y si no se tiene este consenso mayor, se da incluso un espacio para que pueda intervenir los organismos internacionales de la jurisdicción internacional que podrían resolver a favor de Vizcarra y en contra de lo que piensan muchos peruanos, de que este presidente ya no da más. Ese es el escenario, y bueno, vamos a seguir pues discutiendo. Yo diría que ya no Así, hay más, ¿qué más podemos decir al respecto? Si nos hemos metido en este túnel, en esta cancha, en este espacio, bueno, hay que seguir. Y esta cancha tiene sus propias reglas, y estoy seguro que a muchos amigos que nos están escuchando y viendo no les va a gustar, a mí tampoco, pero son las reglas propias de la opción que se ha tomado para intentar deshacernos de Pedro Castillo, a diferencia de la incapacidad moral que yo creo que ya está hace tiempo consumada y que hubiera sido la vía constitucional limpia para poder librarnos de este personaje. Usar la otra vía, forzar las cosas, hablar inclusive de una suspensión, querer reglamentar una suspensión, un grave error, porque te digo, la vacancia y suspensión no son procedimientos, ni son sanciones, son resultados de. El presidente vaca cuando muere. El hecho importante es la muerte. Cuando está enfermo. 2. Cuando renuncia. 3. Cuando se va del país sin permiso. 4. Cuando es destituido a través de este proceso de juicio político. ¿Te das cuenta? La vacancia es el resultado. Entonces tú no reglamentas la vacancia. Lo que se ha reglamentado es una causal de ella, la famosa incapacidad moral. Porque las otras causales, al ser tan objetivas, casi no requieren de un procedimiento propio. La muerte, ¿no? La muerte. Pero la muerte, claro, ahora se ha vuelto un poco controvertida, pero la muerte es un hecho tan contundente que no requiere mayor debate jurídico, ¿te das cuenta? bueno, la semana pasada estuvo muerto Castillo por unos días, ¿eh? Por eso, pues te das cuenta. Entonces, claro, lo que te quiero decir, o sea, la vacancia es por la muerte. Entonces, hagamos un procedimiento para la muerte.
Hagamos un No, procedimiento no cabe, cuando pues, ¿no? Si está cuando el muerto, está presidente muerto. renuncia, hagamos un procedimiento. Entonces, te das cuenta, ahí se están equivocando. La suspensión es una condición que se da bajo ciertas circunstancias, ¿te das cuenta? Ah, claro, Tú sí. no, claro, ahora, y si tú quieres agarrar el tema de la incapacidad moral, mira lo que te voy a decir, entonces habría dos sanciones. Hay una incapacidad moral leve, que suspende, y habría una incapacidad fuerte que vaca. ¿Te das cuenta? Mira tú los terrenos complicados en que nos estamos metiendo. Y esta reflexión la Total. estoy haciendo solamente a la luz de esta conversación, o sea, no estoy haciendo una cosa más enjudiosa, más complicada, no, estoy simplemente pensando en voz alta para que los amigos que nos escuchen entiendan las dificultades que tenemos de haber ingresado a este terreno dominado por lo jurídico que ha desplazado plenamente a una solución política, ¿no? Cuando los ciudadanos elegimos a autoridades, lo hacemos por muchas causas, por simpatía, porque nos gusta, porque tenemos afinidad, porque es mi pariente, las mujeres lo harán porque es guapo, los otros le harán porque no le gusta, en fin, cada uno vota, pero te das cuenta, así es la política, pues. En cambio, en los razonamientos jurídicos, el proceso jurídico tiene otra marcha, otras características, una lentitud, una parsimonia propia, pues, de un juicio, ¿no? De un juicio justo, ¿no? Porque nadie tampoco está planteando que un juicio violento, sumarísimo, que no respete nada. Entonces, yo veo que es mucho, Luciano, más allá de lo que estamos aquí diciendo y constatando, probablemente mañana también volvamos a lo mismo y vamos a repetir. Lo fundamental es lo que diga el Congreso de la República, y el Congreso de la República lo va a decir, digamos, de aquí a una semana, 2 semanas a lo sumo. Al medio está el tema de los niños, o sea, se quiere recomponer la composición. ¿Podrá ser, no podrá ser? Otra vez es Acción Popular la que pone a sus representantes en la subcomisión, pero hasta donde yo sé, los niños son mayoría en Acción Popular, ¿o no? ¿No? Pues parece, sí, Creo que sí. por eso que se han puesto tres. Entonces yo no sé si ahora los niños, en mayoría, le van a ceder su puesto a otras personas que no son niños de Acción Popular, ¿no? Mira tú. En fin, vamos a ver qué sucede, pues, mi querido Luciano. Y quizás habría que ver otros temas que están aconteciendo en el mundo y en el país también, y que porque no tienen la atención principal, no dejan de ser importantísimos, ¿no? Así es, Ángel, ¿no? Solamente para cerrar el tema que estabas comentando y reforzar un poco la idea que empezamos a movernos en terrenos bastante subjetivos, ¿no? El tema de la incapacidad moral y todo lo demás. Y una frase que dejó la fiscal de la Nación, la doctora Benavides, cuando hizo esta presentación pública, dijo que este tema ahora se convertía en responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República, ¿no? Es Entonces, cierto. siendo un tema jurídico, pasa a ser responsabilidad del Congreso, ¿no? Una situación inédita realmente en la que nos estamos moviendo. Ahora tú planteas también cambiar ya de tema. El día de ayer, Ángel, se dio finalmente el debate entre Lula da Silva y Bolsonaro, ¿no? Y según las encuestas en Brasil, como que empieza a cambiar la situación política. En la última encuesta, el presidente Bolsonaro ha pasado adelante. Él está en 48.5 y Lula está en 45, es decir, ha sacado 3 puntos y fracción de ventaja. Es la primera encuesta en la que Bolsonaro pasa adelante. La razón sería que en este interregno de campaña por la segunda vuelta, Bolsonaro se ha movido mucho en terrenos que eran propios de Lula. Ha sido una campaña muy audaz. Él ha ido en persona a los lugares donde ganó Lula. Ha entrado caminando a estos pueblos, ha hablado con la gente y parece que está dando resultado esto, ¿no? Y en el debate el día de ayer también tuvo momentos fuertes, momentos de gran intensidad, como cuando Bolsonaro cuestionó las amistades de Lula con Ortega, con Maduro y con las dictaduras que hay en América Latina, y Lula se quedó sin palabras, ¿no? Fue un momento dramático porque se quedó mudo, quedó durante varios segundos sin saber qué decir, ¿no? Y entonces ese tipo de efectos que Bolsonaro maneja muy bien, ¿no? Porque es incluso bastante histriónico, porque puso una cara muy sonriente en este momento,
eh, funcionó bastante bien y yo creo que él va a seguir en este proceso. Y en realidad me satisface, te voy a decir, porque sería un desastre para el continente que gane Lula y se consolide esta hegemonía del Foro de Sao Paulo, ¿no? Mira, yo creo que hay que decir a los amigos que nos escuchan, nos están viendo, que este tema es importantísimo porque tiene que ver con nosotros. De triunfar Lula, evidentemente, de alguna manera, el queda respaldado es Pedro Castillo, porque Lula pertenece, pues, a los partidos del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo. Entonces, entre todos ellos, con sus diferencias y matices, tienen algunos vínculos centrales. Además, cerraría un cordón rojo sobre América Latina, con la excepción quizás de Ecuador, donde el presidente Lazo se tambalea, no la tiene todas consigo, y quizás en el Uruguay, donde se ha producido, digamos, una modificación, el Partido Blanco ha desplazado al Frente Amplio, pero en fin, son países pequeños los dos, te das cuenta, Así es. y por lo tanto, entonces, la situación, la correlación de fuerzas, incluso para una intervención de la OEA, en el caso que Pedro Castillo y su gente quieran activar la famosa Carta Democrática para que la OEA intervenga aquí en el Perú, señalando que hay la pretensión de un golpe de Estado. Hay la Carta Democrática que se creó en una época determinada para que la OEA pudiera participar en procesos políticos complejos. Eu Entonces, até queria esa conversar correlación aqui de dentro fuerzas como no nos sirvió para telespectador, nada. o que eu Eso não hay que tenerlo en cumprimentei. cuenta. De ganar Lula, se refuerza este cerco. Además, sería un pésimo ejemplo, o sea, un personaje que ha promovido a Odebrecht, que ha caminado de la mano con Odebrecht, que además, donde hay un montón de denuncias, quizás más grandes que la que hay en el Perú, ¿no? Además de una magnitud, aquí en el Perú lo de Castillo y lo de ¿cómo se llama? Lo de Cajamarca son pesetas, son centavos en relación a Petrobras, al grupo de Lavajato, a Odebrecht, ¿no? Las vinculaciones de Lula con Odebrecht que lo llevaron a la cárcel, que llevaron a la destitución de Vilma Rousseff, la sucesora de Lula. Mira tú, de alguna manera, sería un campanazo donde la población habría ungido a una persona manifiestamente corrupta y a un partido como el Partido de los Trabajadores de Brasil, que pactó con el gran empresariado para impulsar las finanzas y la economía brasileña, la segunda presidencia en todo el continente, de un modo corrupto. Eso se produjo porque hubo una alianza del Estado brasileño manejado por el Partido de los Trabajadores, con Lula a la cabeza, con Vilma Rousseff a la cabeza, y Odebrecht. O sea, Odebrecht era la mano económico-financiera que acompañaba este proceso político. Es el Foro de Sao Paulo, respaldado con la gente de Lavajato. Mira tú esa alianza perversa. Y si eso gana, es casi decir de que todo lo que se dijo no era cierto y que ahora, por la gracia de la democracia y el pueblo, esta gente ha vuelto ungida. ¿Te das cuenta? Es como si mañana, no sé, pues, como si Pedro Castillo postulara nuevamente y tuviera una votación favorable, o O de repente Toledo, ¿no? Toledo, o de repente cualquiera de esos, ¿te das cuenta? En fin, por eso que es muy importante, amigos, pensar y mirar en Brasil, porque, porque el resultado tiene que ver con nosotros. Y la verdad es que resulta sorprendente. De Lula se decía que, como se había victimizado también, ¿no? Habían logrado, digamos, un importante respaldo en la población. Y claro, quien está en el gobierno, en este caso Bolsonaro, sufre un natural y explicable desgaste. Entonces, el desgaste de Bolsonaro, la victimización de Lula, jueces que amparan, que protegen a estos actos de corrupción y no los tratan como corresponde, entonces le permitieron a Lula encabezar las encuestas durante mucho tiempo. Inclusive las elecciones que se llevaron a cabo hace ya unas 3 semanas, el favorito era Lula para ganar en primera vuelta. Así se decía. La sorpresa fue que no se produjo esto y ahí estaba Bolsonaro con una distancia mucho más cercana que ninguna encuesta, mira tú, cosa sospechosa y rara, había detectado.
Y ahora si sucede una cosa contraria, va a ser una toma de conciencia de la gente en Brasil, que quizás discrepando mucho con Bolsonaro, porque Bolsonaro también tiene un estilo complicado, un estilo estrambótico, se parece a Trump, ¿no? Son gente pues que no les gusta a todos, ¿no? Ese es un estilo de hacer política raro. Además, ha tenido objetivamente fallas en la lucha contra la pandemia, en fin, en los grandes momentos no ha funcionado como es debido, pero sin embargo la operación y razonamiento es Bolsonaro con todos sus problemas es una solución, es un peligro de otra naturaleza frente a lo que significaría la vuelta de Lula, seguramente de alguna manera con una nueva suerte de Odebrecht, de Lavajato reciclado con otras empresas. Evidentemente, estas cosas no terminan, no concluyen ahí, ¿no? Y entonces la ofensiva sobre América Latina y sobre el Perú, que sí es un país importante en el continente por su posición, por su población, por su tamaño, resultaría pues gravemente amenazado. Entonces, esta reflexión que hacemos sobre Brasil y las elecciones que se van a producir en segunda vuelta a fin de mes, hay que verlas no solamente con la curiosidad de quien mira lo que pasa afuera, sino con el interés inmediato de quienes entendemos que ese tipo de cosas sí repercuten directamente en lo que va a pasar en el Perú. No, exactamente, tal como lo has descrito, Ángel, Lula no solamente es responsable de la corrupción en su país, sino que ha sido un exportador de corrupción, ¿no? Como alguna vez definió Pedro Castillo que él podía exportar corrupción. Bueno, Lula ha sido un exportador de corrupción, el que nos trajo Odebrecht y el que generó toda la corrupción de Lavajato. Él es el, Lo comprometió claro, a Toledo con IRSA, él con la recomendaba, él movía, él ponía candidatos, él decía que apoyen a tal o a cual, a Humala y todo lo demás, ¿no? apoyan a Entonces, Susana Villarán, acuérdate. claro, claro, Y ¿no? le Entonces, mandan a Fabre, el argentino brasileño, para que haga la campaña del no a favor de la señora Villarán. exacto, ya sabemos cómo acabó todo eso, entonces, y además de todo, él junto con Fidel es uno de los creadores del Foro de Sao Paulo, ¿no? Entonces, ya, ¿qué más se puede decir? Qué gran decepción sería que este señor sea elegido con todos esos antecedentes, ¿no? Y que Y que terminó preso justamente por estas situaciones y fue liberado en unas circunstancias un poco extrañas que ayer también en el debate las mencionó Bolsonaro cuando le dijo a ti te liberó un juez que tú nombraste y que tú pusiste ahí. No, bueno, son ya temas internos del Brasil, estos detalles mínimos, pero creo que has enfocado muy bien el asunto desde la perspectiva de lo que nos atañe a nosotros, ¿no? claro, o sea, hay un Y peligro ahí, hay un es muy peligro. O sea, no peligroso. solamente decepcionante, sino es peligroso para nosotros. Así O sea, es, va a es muy apuntalar a peligroso. Castillo y a toda su banda corrupta, la va a apuntalar, por supuesto que la va a apuntalar, no tengamos ninguna duda. Inclusive, con un Brasil ganador podría alinear aquí las fuerzas. Además, no te olvides tú que Odebrecht está vivito y coleando, porque ese fue el pacto que se llegó en la época del fiscal Vela, del fiscal Domingo Pérez, ¿no? Respaldado por todo el mundo. Sí, no, Ese pacto para que Odebrecht viviera y pudiera seguir trabajando. sigue Entonces, trabajando imagínate y de tú lo que lo que va a significar, pues, Lula. claro, y la multa que Odebrecht le debe pagar al Perú o la reparación que le debe pagar, la paga de las obras que le seguimos dando, ¿no? Es una cosa increíble. Aparte que la información que dio Odebrecht sirvió para que Vizcarra liquidara a la oposición democrática, metieran preso a la señora Keiko, metieran preso a Castañeda, mataran indirectamente a Alan García, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el peligro es muy grande, por eso a los amigos que nos están escuchando, no nos perdamos a veces en las cosas de acá, ampliemos la mirada y veamos el horizonte, cómo viene la pelota, cómo viene el juego, y esto de Brasil puede significar en cualquiera de las opciones dos cursos diferentes para nosotros. Un triunfo de Lula yo creo que sería muy peligroso para el destino democrático del Perú también. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Somos países limítrofes, hay inversiones brasileñas, aquí está Odre vivito y coleando, el Club de la Construcción puede reagruparse, es cuestión nomás de que los caviares entren ahí, en fin, se puede perfectamente reordenar el espacio político en términos favorables a una alternativa que el Brasil, con Lula a la cabeza,
por la potencia del país, por la fuerza de su economía y su influencia política, podría empujar al Perú en cierto sentido. Por eso, estemos mirando la cosa con mucho cuidado y sobre todo en estado de alerta. Así es. Bueno, Ángel, nos quedamos con esa idea, sobre Brasil. Seguramente en los próximos días volveremos sobre este tema conforme avance la campaña y se acerque el día de la elección de la segunda vuelta, pero por el momento tenemos que despedirnos porque nuestro programa ha llegado a su fin. El tiempo se ha cumplido. Nos despedimos hasta el día de mañana. Muy bien, amigos, muchas gracias por la atención. Mañana volvemos, por cierto, y muy buenas tardes. Hasta mañana. Buenas tardes.